Profesor, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, Rodolfo. Muchas gracias a Nativa Televisión por esta invitación y a tu disposición. No, qué ocurrencia. Usted sí es medio político, al margen también de ser un exitoso profesor, al margen de tener algunas responsabilidades como esta de decano del Colegio de Profesores del Perú, es un poco político si no me corrige. Yo le quería pedir una opinión, me imagino que ya vio el video del empresario Samir Villaverde, que desde la clandestinidad ha dicho que las elecciones pasadas han sido, digamos, manejadas, entre comillas, amañadas, y que por eso ganó Pedro Castillo. ¿Qué piensa usted de eso? En principio, nosotros hemos expresado siempre que la situación política en el país es de crisis y los partidos políticos también sufren de ella. Por tanto, la falta de institucionalidad, la falta de perspectivas a largo plazo hace de que haya mucha manipulación en la información y muchas de ellas no necesariamente son verdades, muchas de ellas necesariamente responden a intereses políticos de ciertos sectores que se han visto afectados en la conducción del Estado. Digo, en este caso, Perú Libre nunca estuvo, creo, en la perspectiva de la mayoría de la población llegar a ser gobierno, pero su llegada ha afectado en buena cuenta a las organizaciones políticas de la derecha, como el fujimorismo, al de López Aliaga y otros sectores que se sentían como natos, como nativos y como los encargados de la conducción del Estado. Y por tanto, en esta etapa, creo, vienen manipulando la información y el señor Villaverde debe estar buscando también formas de cómo salvarse de las acusaciones que tiene, buscando maneras de evitar sanciones mayores, obviamente también delatando a sus ocasionales compañeros de viaje y de negocios que tuvieron en su momento. Y con esto quiero decir que el gobierno de Pedro Castillo, lamentablemente, y como lo he dicho en otras oportunidades, es un gobierno de la improvisación, es un gobierno de la repartija, es un gobierno de la mediocridad, porque no saben seleccionar cuadros que garanticen responsabilidad y conducción del Estado. Y por otro lado también está rodeado por un grupo de personas oportunistas que están a la caza de cargos importantes del Estado. Y creo que el señor Villaverde en su momento también ha sido parte de eso, y actualmente cuando ya se ve arrinconado con todas las acusaciones que tiene, no tiene otra cosa más que posiblemente condicionarse para decir eso lo que ahora está diciendo. Y esto nos traerá crisis si en las semanas siguientes es posible, incluso alguien como tú, que tiene también mucho olfato político, ha dicho que hasta podría llegarse a situaciones de vacancia que tanto está buscando el Congreso de la República. Una situación de vacancia que podría, sí, pues, generado por el mismo gobierno, pero también provocado por el mismo Congreso, porque desde el inicio del gobierno en el año 2020, o 21, lamentablemente no estuvo en la capacidad de ponerse a la altura de las circunstancias, abrir las puertas para dialogar con amplios sectores. Al contrario, hizo mucho caso solamente al sector político que le encumbró, en este caso al señor Cerrón, que venía también con antecedentes bastante negativos y que hasta hoy es su carga pesada para el mismo gobierno. Muy bien, usted ha hablado de repartija y oportunismo. ¿Usted cree que repartija y oportunismo, algo o mucho de eso hubo ayer en el Congreso cuando la elección de 6 nuevos magistrados del Tribunal Constitucional, o no? Desde el momento que no se hizo ningún debate, eso ya es obvio. Eso es la delación de la práctica de un Congreso que merece también otro tipo de representación. No podemos percibir y aceptar un Congreso de la República que elija a funcionarios de alta responsabilidad del Estado y que tenga que velar y cautelar la norma constitucional para elegir a representantes sin ningún tipo de evaluación, de criterio, de opinión, y de escuchar también las opiniones en pro y en contra. Eso es lo democrático del Congreso, pero el no haber generado ningún tipo de debate ha generado crisis parlamentarias. Hay parlamentarios que hubieran querido hacer llegar su opinión y no lo han hecho, y también hay bloques parlamentarios que han renunciado, como en el caso, por ejemplo, el bloque magisterial de lo que era la agrupación Perú Libre. No sé si las motivaciones son esas también, o en todo caso fue la gota que derramó el vaso de agua, ¿no? Muy bien, vamos ahora sí a lo nuestro y la razón por la que lo convocamos, profesor Pablo Elío Caña. Usted, como decano del Colegio de Profesores del Perú, tiene una idea, no sé si indignación, pero por lo menos una idea respecto de lo que estamos escuchando últimamente, en el sentido de que el Estado peruano no tiene el presupuesto necesario, salvo que sea, digamos, una información sin sustento, para
considerar que los colegios del Estado tengan psicólogos y que las UGELes no tienen el dinero para eso? En principio, Rodolfo, permítame decirte que el presupuesto para educación es el 4.14% del PBI, cuando la norma constitucional nos dice que debe ser el 6%, y el presidente Castillo había ofrecido que debe ser el 10%. Entonces, todas estas cosas que hoy estamos viendo a la luz de las necesidades nos hace ver que tenemos un gobierno, por un lado, que no ha presupuestado lo suficiente para el sector de educación. En segundo lugar, no tiene prioridades para contratar profesionales de otras áreas necesarias para las escuelas, como son los psicólogos, nutricionistas, incluso sociólogos en los colegios grandes, para poder definir un trabajo mejor coordinado, mejor planificado con los estudiantes, con los padres de familia y la intervención de los mismos docentes. Por tanto, lamentablemente, si faltan presupuestos para los mismos docentes, similar situación o peor aún ocurre para contratar psicólogos, para contratar profesionales de otras ramas o en todo caso de la salud, por ejemplo, para poder apoyar a las escuelas como debería ser una verdadera institución educativa que tenga todos los profesionales necesarios para hacer una buena atención a los estudiantes. Claro, profesor Pablo Elío Caña, yo quería decirle, ¿y no le parece eso que usted nos está contando grave, considerando que acabamos de pasar 2 años terribles de pandemia, con los chicos fuera de los colegios, con sus problemas de aprendizaje, pero peor todavía con sus problemas emocionales, y que no tengan psicólogos? Sí, Rodolfo, y yo agradezco a ti, a tu programa, por reiteradas oportunidades. Cuando hemos conversado, hemos expresado eso, inclusive manifestábamos que terminado la pandemia, cuando retornamos a la presencialidad, el Ministerio de Educación debería de asegurar profesionales como psicólogos para hacer el monitoreo socioemocional y apoyo o soporte socioemocional a los estudiantes, a los padres de familia y también a los mismos docentes. En algún momento se habló eso en los años a finales del 2021, pero cuando ya llegamos al momento de la ejecución, lamentablemente eso no existe y tampoco está en los planes del Ministerio de Educación contratar esos profesionales. Por tanto, hoy estamos viendo los efectos de la pandemia. Niños con una serie de dificultades, padres de familia también, posiblemente esperando más de lo que realmente se esperaba de la escuela cuando volvíamos a la presencialidad, y también los mismos docentes con dificultades para adaptarse a estas nuevas condiciones de distanciamiento, de control sanitario, de bioseguridad y otras. Entonces, no habiendo más profesionales, las dificultades para atender a los niños con calidad, con eficiencia, se hacen más difíciles. Con esto no quiero decir que los docentes no están haciendo el esfuerzo, sí hay esfuerzo, pero sin embargo, teniendo los profesionales que tenemos, podríamos tener, por ejemplo, a los niños con habilidades diferenciadas siendo atendidos. Tendríamos, por ejemplo, niños con aprendizajes especiales siendo atendidos por esos profesionales. Yo creo que eso es importantísimo y el Ministerio de Educación tiene que echarle ojo, incluso en el tema de las metas de atención. Hay colegios aquí en el Callao con 35, 40, 42 estudiantes en un salón de 6 por 8 metros. Por Dios, eso es insoportable y es imperdonable, mi querido Rodolfo. Muy bien, profesor, me están pidiendo una brevísima pausa, si fuera tan amable, para después regresar con 2 interrogantes más. Correcto, muchas gracias. Regresamos en unos momentos. Nueva app de Derrama Magisterial. Maestro y maestra, realiza tus consultas y operaciones en la palma de tu mano. Con el nuevo app Derrama Magisterial podrás realizar tus operaciones en todo momento y desde cualquier lugar. Solicita un crédito, consulta el estado de tu cuenta individual, accede al estado de tus créditos, actualiza tus datos, accede al servicio de asesoría legal gratuita. Ubica nuestras oficinas a nivel nacional. Descárgalo hoy mismo en tu Play Store. Derrama Magisterial, seguridad social para el maestro. ¿Buscas lo mejor para tu hogar? En Plaza Hogar podrás elegir, diseñar y plasmar todas tus ideas. Todo lo que soñaste está en Plaza Hogar. Diseños exclusivos y precios sin competencia. Cómprale al Perú. Ven a Plaza Hogar. La emoción de encontrar lo mejor para tu hogar. Avenida Angamos, 1551 Surquillo.
Muy bien, seguimos aquí en Nativa Nos Conecta, esto es Pulso Informativo, estamos conversando con el decano del Colegio de Profesores del Perú, el profesor Pablo Elío Ocaña. Profesor, ¿usted se acuerda cómo se llama el ex ministro de Educación que ahora es director en ese sector del Banco Mundial? El señor Saavedra. El señor Saavedra. El señor Saavedra hace cuestión de 3 semanas, de repente hace un mes, en el marco de algunas entrevistas que se le hacía, él llegó a decir que si hay un problema de presupuesto de parte del Estado para el tema de convocar a los psicólogos para ayudar a los chicos frente a este contexto terrible que hemos vivido por la pandemia en el tema emocional, planteaba como solución, ¿por qué no convocar? Y claro, se trabaja en pared con el Congreso para que se hagan las normas necesarias, para que no haya problemas, etcétera, etcétera, pero convocar a los chicos de los últimos años de psicología de las diversas universidades de nuestro país para que vayan a los colegios y aporten también lo suyo en el marco de prácticas, etcétera, ayudando al Estado, al país y ellos mismos. ¿Qué le parece a usted eso? Es una importante propuesta coyuntural de corto plazo, no es una propuesta de mediano y largo plazo, ¿no? Obviamente tampoco no hay miles de estudiantes de psicología en las universidades para aportar a lo largo y ancho del país. Sería interesante ello, pero en buena cuenta lo harían como prácticas preprofesionales y otras. Sería interesante, pero pasa también porque el Ministerio de Educación muestre voluntad y porque también el Congreso de la República haga algunas modificaciones y se coordine, por ejemplo, con el Colegio Profesional de los Psicólogos del Perú a fin de que eso ocurriera. Me parece es una propuesta muy interesante, pero ¿quién tiende puentes? ¿Quién abre las puertas? ¿Quién organiza? ¿Quién planifica? Usted decía, del Ministerio de Educación. Usted decía el Colegio de Psicólogos del Perú y yo solté una risa porque el Colegio de Psicólogos del Perú sería ¿cuál? Porque hay 2 colegios de psicólogos de Lima y 2 colegios de psicólogos del Perú. Esa situación también es un problema y lamentablemente ocurre en varios colegios profesionales y usted lo sabe, profesor. Sí, efectivamente, por eso cuando decía al inicio, el país tiene problemas de institucionalidad, eso tiene que ser superado por la misma decisión de sus organizados y también en buena cuenta, siendo esto una propuesta loable, yo creo que ninguno de ambos colegios estarían en contra de tomar esas decisiones. En todo caso, es responsabilidad de las autoridades para convocar ello. En todo caso, el Ministerio de Educación a nivel nacional y en las regiones son los gobiernos regionales quienes podrían dialogar con las universidades y creo allí la SUNEDU también podría jugar un rol importantísimo. Y por otro lado, claro, Rodolfo, lo que siempre hay que apuntar, sí, y cuando me decías del Congreso recordaba lo siguiente: el Congreso puede hacer modificaciones presupuestales a solicitud del Poder Ejecutivo. Y por tanto ya estamos en el mes de mayo, estamos en el mes de evaluar el presupuesto del año 2021, el primer tramo, y por tanto aquí puede haber modificaciones para lograr importantes presupuestos para los aspectos no planificados en el segundo semestre. Y te valga decir también, Rodolfo, ¿no? Por ejemplo, el gobierno había ofrecido muchas cosas a los trabajadores. Hoy se está ofreciendo incremento de sueldos, se había ofrecido incremento de sueldos a los administrativos, a los auxiliares, a los docentes, había ofrecido mayor construcción de infraestructura, remodelación de ambientes, de tal manera que todo ese presupuesto que ofreció el gobierno no está en caja. De tal manera, la única manera de poder conseguir esos fondos es vía modificación presupuestal y también vía inyección de más presupuesto del Tesoro. Y si eso ocurriera, como se dice que hay mayores ingresos, yo creo que se podría resolver algunos temas hasta la actualidad. Pero más que ello, también necesitamos que los colegios que tienen metas de atención superior a lo normal deben de tener nuevas aulas a fin de ser atendidos en mejores condiciones, porque hay instituciones educativas a raíz de la pandemia fueron incorporados y tenían 35, 40, hasta 50 alumnos. Y cuando terminó la pandemia, esos alumnos que supuestamente iban a retornar a su escuela de origen, que eran las escuelas privadas en algunos casos,
ya no retornaron a la escuela privada, se quedaron en el colegio, de tal manera que han engrosado el número de alumnos y esos colegios actualmente no tienen mobiliarios, no tienen espacios, no tienen docentes suficientes para atender esa cantidad de alumnos. Y eso ocurre en Puente Piedra, en Ventanilla, en Caraballo, en muchos colegios de la capital de la República, y similar situación puede estar pasando también en algunos puntos del país, como el caso de Chiclayo, por ejemplo, ¿no? Pese a todos esos problemas que usted describe, y con mucha razón, por supuesto, felizmente ya que un porcentaje amplio de los chicos han regresado, profesora, a los colegios en todo el país. Coincidimos en eso, es importante, ya los alumnos están en escuela, hay un mínimo porcentaje que tal vez es el 1 o menos por ciento de eso, que aún se mantienen con distanciamiento y otras, pero por los problemas de infraestructura, mobiliario escolar y otros temas, ¿no?, propios de cada zona, ¿no? Correcto. Y ojalá que el gobierno, digamos, cumpla su palabra por lo menos ahí, y en el tema del presupuesto para educación para el 2023, no sé pues si 10%, pero por lo menos 8, 9%, ahora que usted dice que estamos en 4 y pico por ciento. Sí, nosotros tuvimos una respuesta del Ministerio de Educación, del área de presupuesto, y nos han manifestado que el 6% del PBI para educación es aproximadamente 53.000 millones de soles por año. Actualmente el presupuesto para educación es 35.000 millones. Es decir, nos estaría haciendo falta un promedio de 18.000 millones para llegar al 6%. Claro. Y creo que con ese presupuesto se podría mejorar en algo. En todo caso, en esa carta lo que nos dicen desde el Ministerio es que para el año 2023 van a tratar de presupuestar en función a lo que ordena la norma constitucional. Es decir, mínimo el 6% del PBI para educación. Y después de eso que apunten un poco más hacia arriba sería interesante, pero lamentablemente en nuestro país somos el país donde menos invertimos en educación, un promedio de $1.200 por estudiante, cuando el promedio a nivel de la OCDE, del cual somos partícipes, están por los $6.000 a $8.000 por alumno por año. Y entonces creo eso nos hace mucha falta, y justamente si estamos en dificultades en educación en el país, también es por ello mismo, falta de presupuesto, y eso afecta en infraestructura, en el contrato de docentes, contrato de psicólogos, de sociólogos, de nutricionistas, alimentación escolar, el combate a la anemia escolar, por ejemplo, que es necesario, y asimismo también lo que es equipamiento, conectividad, herramientas digitales y otras que actualmente no pueden pasar al olvido, no deben pasar al olvido. Al contrario, los docentes tenemos que seguir trabajando para seguir utilizando y desarrollando más aprendizaje y mejores aprendizajes de nuestros estudiantes. Muy bien, el presupuesto es importante, pero en apariencia los políticos fundamentalmente asumen el presupuesto para la educación como un gasto, y cuando en realidad es una inversión, ¿verdad? Yo le planteaba, nos queda un minuto nada más, profesor, yo le quería plantear el tema de la alimentación. ¿Por qué, como en otras partes del mundo, los chicos, por último, que vayan a desayunar al colegio y almorzando ya pueden regresar a casa? ¿Por qué no hacerlo en los colegios públicos estatales si estamos en la idea de que lo que se gasta en presupuesto para los chicos es en realidad una inversión? Sí, efectivamente es justo eso. Quisiéramos instituciones educativas con alimentación de desayunos y almuerzos para todos los niños que realmente lo necesiten. Actualmente el programa Caliwarma en su mayoría está siendo entregado a los estudiantes para llevar a domicilio. Y entonces en domicilio no necesariamente está orientado al niño, ya está orientado seguramente para todo el grupo de familia. Pero es una necesidad que está paliando en el momento a toda la familia, no necesariamente al niño. Y por tanto una manera de enfocar mejor es justamente estableciendo los comedores escolares para estudiantes, tanto en el desayuno y el almuerzo, que le aporte con valores nutritivos. Recordemos que un promedio del más del 22% de niños del país provienen de familias de la extrema pobreza, y eso significa pues que vienen con poca alimentación, con pocos niveles nutricionales y que requieren refuerzo. Y si vemos con un análisis mucho mayor, nos dice que el 43% aproximadamente del porcentaje de nuestros niños sufren de anemia, y eso afecta básicamente también al aprendizaje, a su concentración y a los niveles de rendimiento escolar, ¿no? Clarísimo, profesor, ha sido muy amable, muchas gracias y un fuerte abrazo. Igualmente para ti, Rodolfo, muchas gracias, muy buen día.